¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta sesión. Esta ahora sí es la última sesión de este año 2021, pues que ha sido un año pues ajetreado en muchos aspectos. Pues estamos atravesando pues todavía por la pandemia, la amenaza pues de esta nueva variante de la Omicron. Bueno, sin embargo, pues aquí estamos, ya es una ganancia y pues hay que continuar con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Bien, en esta última sesión que voy a tener con ustedes en este año, eh, quiero platicar un poco acerca, retomando un poco el tema de la semana pasada, acerca de las limitaciones que presenta la comunicación mediante computadora, pues dentro del aspecto de la educación, ¿sí? Ya habíamos hablado acerca de las ventajas. Sabemos que las ventajas pues son bastante considerables, son muy fuertes finalmente, y como cualquier cosa, siempre habrá puntos buenos y puntos malos. En este caso, pues lamentablemente también la comunicación mediante la computadora o asistida por computadora, pues también va a tener sus propias desventajas. A continuación vamos a ver un poquito acerca de justamente estas desventajas, ¿sí? Primero que nada, la principal desventaja va a ser la ausencia completa de señales físicas. Habíamos comentado que la comunicación pues la podemos clasificar fundamentalmente en dos grandes aspectos. La comunicación verbal, que es la que estoy llevando a cabo ahorita, en la que están escuchando regularmente, me escuchan siempre fuera de cámara, no suelo estar presente en cámara, pero también va a ser importante la comunicación, aparte de la verbal, claro, la no verbal. La no verbal, ¿cómo podremos ejemplificarla? Pues justamente con esto que estoy haciendo con mis manos, ¿sí? El hecho de enfatizar un mensaje a través de la postura corporal. Muchas veces en una comunicación asistida por computadora a una CMC, pues lamentablemente no tenemos esta situación de poder básicamente visualizar la postura corporal, el cuerpo de la persona, el que está, perdón, transmitiendo un mensaje. Por eso va a ser importante hablar justamente de esa limitación. Hay que recordar que una función clave del lenguaje no verbal, pues va a ser ciertamente enfatizar la comunicación verbal. Para muchas personas, sobre todo aquellas que son visuales y kinestésicas, esto representa un obstáculo muy considerable para poder asimilar en su totalidad el mensaje que se está transmitiendo. Imaginémonos por un momento que somos invidentes, que por alguna desgracia, un accidente, una enfermedad, qué sé yo, perdemos la vista. Estuvimos acostumbrados todos esos años anteriores a este evento catastrófico, estuvimos acostumbrados a una modalidad, bueno, a ver, finalmente, una modalidad sensorial principalmente visual. Si de repente esto cambia, aparte pues del choque emocional, del choque psicológico, de pues toda la incapacidad para poder adaptarse tan rápido, obviamente pues esto no va a permitir para nada poder seguir con unos estudios o por ejemplo a lo mejor tomar una clase, una conferencia, qué sé yo. Ya no digamos ver una película o una novela o un programa de televisión. No, eso ya completamente quedaría olvidado. Simplemente, al momento de perder esto, pues la persona invidente, la persona que quedó ciega por algún accidente o una enfermedad, pues justamente ya no va a poder asimilar. ¿Por qué? Porque aunque pueda escuchar correctamente el mensaje que está transmitiendo una persona, no va a poder realizar justamente la decodificación correcta de esa información. ¿Por qué? Porque le falta ese referente visual. La mayoría de nosotros manejamos justamente una modalidad visual kinestésica al momento de estar aprendiendo. La gran mayoría. Un pequeño porcentaje tal vez usa la modalidad solamente auditiva o solamente kinestésica, pero la gran mayoría es visual y o kinestésica. Eso es importante entenderlo.
en una comunicación asistida por computadora, entonces no vamos a tener la oportunidad de tener esta interactividad, ¿sí? Ahora, también en ese sentido, otra limitación que se tiene dentro de la comunicación asistida por computadora va a ser el nivel de entrenamiento que tenga la persona que está llevando a cabo pues la instrucción, el curso, el diplomado, el seminario, qué sé yo, ¿sí? Es decir, para poder ser eficientes en este campo del uso de TICs dentro del aprendizaje, pues el docente tiene que ser, obviamente, y eso es lógico, un experto en su campo. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, este docente no es experto en su campo? De hecho, fue lo que pasó muy al principio del confinamiento social. Muchos docentes son expertos en su campo, sí, en una modalidad presencial. Pero al momento de estar hablando de una modalidad en línea, una modalidad no presencial, pues lógicamente no tenían herramientas, no tenían entrenamiento para hacerlo. Yo creo que todos vimos en algún momento dado en esos primeros meses de la pandemia aquí en México, bueno, a nivel mundial también, videos, esos cortos, esos videoclips en redes sociales, en Facebook, bueno, Meta o como se llame, que de repente era un maestro que pues sí, se frustraba, se enojaba, lloraba incluso por no saber cómo manejar la tecnología. Eso sin tomar en consideración que pues también algunos alumnos pues sí abusaban mucho de ese conocimiento que tienen un poco más fresco por la edad, por ser más jóvenes que el propio docente. Y bueno, eso pues también sería una limitante, ¿no? El no tener ese entrenamiento necesario, suficiente en el manejo adecuado de los recursos pedagógicos. Por eso la importancia de tener este conocimiento. No nada más es, ok, voy a dar una clase, diseño mis diapositivas, mi guión para hacer mi video y me grabo con algún programa de estos de computación que graban, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? YouCam, por ejemplo, que es el que estoy usando, que por cierto, las marcas que menciono no recibo ni un 5 ni un solo centavo por mencionarlas, simplemente lo hago como para ejemplificar, por aquellos de los derechos legales, ¿no? Bien, no nada más basta, decía, hacer bueno, pues me grabo, prendo la cámara y ahora le empiezo a hablar. Sino también, justamente, como parte del trabajo pedagógico, hacer la clase, las diapositivas, pero no nada más todo esto acaba en el video. También es importante destacar que esta información tendrá que complementarse con alguna actividad que hagan los alumnos, o una lectura complementaria, ver algún documental complementario, y justamente aquí va a ser importante que el docente o los docentes, los y las docentes, pues recuerden el modelo de aula invertida, que en algún momento dijimos que el modelo de aula invertida ahora sí llegó para quedarse, y obviamente le da en la torre, ¿sí? Le da el traste justamente al modelo tradicional, donde el maestro llega con toda su sabiduría, toda su sapiencia, todo su conocimiento que emana de su ser, da la clase, una conferencia magistral y el alumno entendió. No, eso era en el modelo tradicional, el modelo de aula invertida, que tiene que ver mucho con este modelo de educación asistida por computadora, o CMC, comunicación asistida por computadora. Justamente van de la mano, porque finalmente el docente, aparte de presentar su tema, sus diapositivas, como en este caso un servidor, también tiene que de alguna manera diseñar algún tipo de estrategia para complementar lo que se ve en el video. Y eso requiere entrenamiento, ¿sí? Por lo tanto,
En base a esto, otra limitación más que tiene la CMC va a ser la lectura en línea. Ok, lo de la lectura en línea. Esto es muy sencillo de entender. Em, Alguien muy cercano a mí, pues de hecho es el hijo de mi hija, o sea, mi nieto, mi nietecito estaba, bueno, ahorita ya tiene 6 añitos, estaba en preescolar cuando empezó la pandemia. Llegó un punto en que la docente, la maestra del kinder, pues órale, por grupos de WhatsApp, órale, les mandaba PDFs, actividades, chalala, videos, y órale, ahí está. Tú velos, tú hazlos en casa, haz las evidencias, tómales foto, captura de pantalla, bueno, fotografía o captura de pantalla, y súbelo y mándamelos por WhatsApp. Y ahí estaba. No, si para un niño de preescolar que obviamente no puede leer, esto era bastante, ¿cómo decirlo? Bastante complejo, bastante engorroso. Imaginémonos para una persona que está estudiando primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura o posgrados. Hubo maestros que efectivamente, ok, perfecto, clase en línea, pues perfecto, hago mi material, lo subo a una plataforma o por WhatsApp o por Google Chrome, digo, ¿cómo se llama? Por email, por Gmail, etcétera. Y dale. Mando el libro para la próxima semana, leen del capítulo 1 al capítulo 5, hacen un resumen y ya. Eso no es una, digamos, adecuada forma de llevar una clase. Tanto de repente abusar de que el docente abuse de esto y no deje tareas y nada más se la pase en la clase haciendo una conferencia magistral tipo monólogo, porque es lo que acabamos haciendo a veces, como tampoco a lo mejor a ti borrar a los alumnos de material que lean y hagan, y así como que, bueno, pues lo lees, lo entiendes, ahí te haces un resumen y lo subes. Ese es otro problema que tenemos justamente como una limitante de la comunicación mediante computadora. Y bueno, otro error, ya más bien por el punto de vista técnico, por el punto de vista tecnológico, sería la situación con el acceso. Bueno, obviamente la mayoría de nosotros, si no es que todos, si no es que el 100% de todos los mexicanos, tenemos acceso a un teléfono inteligente, un smartphone. Que a lo mejor de repente algunos más sofisticados que otros de última generación, cámara de no sé cuántos megapíxeles, redes sociales, grabadora por voz, búsqueda por voz. Digo, prácticamente ya no tienes que ni siquiera escribirle nada, teclearle nada al telefonito, porque ya lo puedes usar todo por voz, controlar el aparato, el dispositivo electrónico por tu voz. Pero sigue habiendo un problema muy importante: la accesibilidad, el acceso. ¿Sí? Habrá gente que en su casa durante la pandemia, cuando había alumnos, donde hay familias donde hay alumnos de cualquier nivel de educación, ni cualquier nivel escolar, pues tuvieron que verse en la necesidad, como comentaba la semana pasada, de a lo mejor pues endeudarse para comprar una tablet, un smartphone con cámara, por lo de las clases, o una laptop o una computadora de plano. Pero también, aparte de esa inversión, había otra muy importante: el internet. Es decir, la accesibilidad. Para que, digamos, la comunicación mediante computadora pues sea efectiva, sea eficiente, lógicamente el primer requisito que se debe de cumplir, bueno, es tener el aparato, sí, pero más importante y mucho más importante que esto, la accesibilidad a una red de internet, el famoso Wi-Fi. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si no hay esa conectividad, entonces sería imposible tal vez justamente, pues ahora sí que tomar cualquier cosa.
Ni siquiera ver el video, ni siquiera descargar, estar en la conferencia magistral de 3 horas, el monólogo del maestro con toda su sapiencia y experiencia, o descargar el material, como decías, descargar el material que manda la maestra para que lo haga, para que se haga, para que el niño haga las tareas, o reenviarlo. Si no hay acceso a una red, pues lógicamente esto entorpece mucho la situación. Justamente también durante la pandemia, o la parte más álgida de la pandemia, pues los servicios de internet pasaron a ser de uso, digamos, primario, ¿sí? Si recuerdan, al principio, pues todos los sectores no esenciales cerraron, todos. Ahora, lo que es, por ejemplo, servicios de telefonía de comunicación, vieron, ahora sí como decimos aquí en México, tuvieron su agosto, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente muchas personas que tienen niños en casa o que tuvieron que los padres de familia que tuvieron que trabajar en el famoso home office, pues tuvieron que justamente tener una red de internet, una conexión a red. Entonces, ahora, no todas las personas pueden tenerlo o lo pueden pagar, y a lo mejor dependen de la conectividad, ya sea mediante datos o mediante lo que, perdón, mediante datos o mediante redes abiertas, que también no son, vamos, no abundan, ¿sí? No pululan por allí. Ese sería otro problema, el acceso. Todo esto va a servir siempre y cuando el alumno, la persona que se está formando en cualquier nivel, cuente con accesibilidad a través de un dispositivo móvil. Y bueno, otra limitación es justamente lo que comentaba también la semana pasada, que es tanto una ventaja como una desventaja, la cuestión de la asincronía. Ok, ya lo había comentado también la semana pasada a manera de ejemplo. Hubo un grupo donde de repente, pues sí, tenían toda ¿cómo se llama? La situación de, de estar presentes en clase. Todos de alguna manera eran trabajadores, estaban estudiando y trabajando, pero el detalle está que a la clase específica que yo impartía, lamentablemente muchos no podían conectarse por el horario y por la cuestión de los trabajos. Y bueno, en ese sentido, la ventaja era muy sencilla. Bueno, pues como que se nos pedía a los docentes que grabásemos la clase, el video, a través de Meet, de Google Meet, y lo publicáramos en la plataforma del enlace, pues aún así, con todo el enlace, había gente que no veía ni un solo video. Y los resultados estaban pues justamente en las evaluaciones, ¿no? Cosas que a lo mejor se dijeron en el video de manera muy puntual, así muy específica. Y órale, pregunta de examen, ¿qué es la psicología social o cuál es su objeto de estudio? De repente, pues así como que ni así, ni diciendo así como que ahí te va la pregunta, ahí te va la respuesta, ni así. El problema de la sincronía justamente va a ser eso, va a ser algo muy importante también como una limitante. Cuando se tiene la posibilidad de que el alumno interactúe de manera sincrónica con el docente a través de la CMC, ok, pues ciertamente en tiempo real yo puedo determinar si el alumno entendió o no entendió a través de preguntar. Función de la comunicación, retroalimentación. ¿Ok? Preguntas, silencio. A ver, fulanito de tal, tú dime para ti entonces, ¿qué significa el objeto de estudio de la psicología social? Ah, bueno, pues es que yo pienso que ahí estamos justamente teniendo esta interacción, que es otro problema asociado también, otra limitación. Pero, si el alumno no está, el docente se pasa las 3 horas, bueno, de hecho, yo me pasé las 3 horas dando mi clase, dando mi conferencia, sin ningún tipo de interactividad, de interacción. Y al principio de ese día, de ese fatídico día que se me quedó muy grabado en en la memoria, al principio de ese día, pues más o menos 45 minutos sin
completamente nadie en línea. Todo fue asincrónico. Allá después de los 45 minutos entró uno, dos, tres, de veintitantos entraron como 4 personas nada más. Entraban, salían, de repente pues nos damos cuenta quién está en línea porque justamente se activa en el chat, se activa su icono de imagen, de perfil, ya sea la foto o el nombre o la letra con su nombre, que lamentablemente la mayoría era la letra con su nombre, entonces de repente era J, M, L, R, otra J, una K, etcétera, ¿sí? Entonces, este es el problema, esta limitación de la comunicación mediante computadora, de la sincronía y la interacción, pues es algo también, tal vez sea lo que más importante dentro de esta situación del uso de la computadora, ¿sí? Ok, pues estas son las actividades, pues las limitaciones, quise comentarlas un poquito más porque me pareció importante hacerlo. Ahora vamos a empezar con, más bien terminar, casi ya para finalizar esta emisión del día de hoy, con el modelo ADDIE de diseño instruccional, es decir, una metodología que nos puede servir justamente para poder exponer o para crear contenido digital de calidad. Y cuando hablo de contenido digital de calidad, hablo de que este contenido sirva a los alumnos justamente para incrementar su conocimiento. Primero que nada tenemos que hacer como docentes un análisis del contexto social. ¿A quién voy a dirigir mi material? De repente, jóvenes de preparatoria, alumnos, muchachos, adolescentes de secundaria, niños de primaria o personas de adultos jóvenes o incluso adultos en edad media o en edad avanzada de nivel licenciatura o maestrías o posgrados. También sería importante determinar dentro de este análisis del contexto social no nada más el grupo etario al que pertenecen, sino su contexto social. No es lo mismo dar una clase a un grupo de jóvenes de bachillerato que viven en una colonia de alguna manera popular a dar una clase para bachillerato, la misma clase a jóvenes que viven en una colonia, digamos, económicamente más solvente, más pudiente. Aunque sea la misma clase, sea la misma materia, el contexto sí va a influir, ¿sí? Puede ser que algunos estén más interesados que otros, puede ser que unos, a lo mejor, teniendo todos los recursos necesarios para conectarse y ver la línea, para ver la clase, participar, interactuar y no lo hagan, y otros a lo mejor, pese a esto, pues también de alguna manera puedan hacerlo o busquen hacerlo, ¿sí? Entonces también va a ser importante el análisis del contexto social. También, ojo, las expectativas que se tienen sobre ese material o sobre ese curso, sobre ese aprendizaje que estoy buscando, ¿sí? ¿Qué espera obtener el alumno? Platicando con alguien, de hecho con mi jefa, la licenciada Susana Miranda, platicando con alguien hace ya algún tiempecito, comentaba algo muy significativo que se me hizo muy chistoso, ¿no? De repente comentaba que una amiga de ella, bueno, tiene una amiga de muchos años que es veterinaria y zootecnista, ¿sí? Y de repente, pues, comenta una anécdota que cierto día, pues, llevaron a la clínica que tiene esta persona, la amiga de la licenciada Susana, la llevaron a ¿cómo se llama? A la clínica. Se trataba de intervenir a un pacientito, a un animalito, un perrito. Se trataba de intervenir al perrito porque justamente pues el perrito estaba grave, estaba mal, ¿sí? Y requería una cirugía. El problema fue que justamente las que estaban atendiendo en ese turno, la veterinaria, pues lamentablemente no pudieron intervenirlo como ellos hubieran querido. ¿Por qué? Porque como requería, digamos, practicar una cirugía a un ser vivo real, habían egresado, estaban justamente en proceso ya de salir, creo, me parece,
de la carrera. Y las materias de cirugía, no sé cómo se llaman, ahí sí desconozco, pues obviamente eran así, en línea. Imagínate, hacer una cirugía o hacer una cirugía a un animal, a un ser vivo, vaya, mediante el conocimiento que obtuve de una sesión presencial, de una sesión virtual. Esto va a ser importante, porque justamente esto puede a lo mejor, ¿cómo decirlo?, entorpecer mucho el aprendizaje. Que bueno, anécdota, bueno, ¿qué fue con pasó con el perrito? Bueno, pues quien tuvo que intervenir fue pues la titular, que es la amiga de la maestra Miranda, ¿sí? Justamente ella tuvo que intervenir directamente al canito, al perrito, pues justamente para hacer la cirugía. Y bueno, pero ahí tiene que ver mucho las expectativas. ¿Qué es lo que yo busco aprender o adquirir? ¿Sí? Si busco videos informativos, pues órale, perfecto. Cualquier video en YouTube. Si busco tutoriales, que sería un poco más por la lado práctica, bueno, ok, está bien. Habrá tutoriales que son muy buenos y otros que son así, pues como que más o menos, no son tan, así como tan, pues tan, ¿cómo explicarlo? Tan eficientes, ¿sí? Y otro punto de vista, que ya lo decimos en el tema anterior, en su tema anterior, lo de los medios de difusión. ¿Dónde voy a poder acceder a este tipo de conocimiento, a este tipo de contenidos creados digitalmente? ¿Sí? Si lo voy a publicar en una red pública como YouTube, si me voy a tener que inscribir para pagar un curso y para que me estén mandando los videos, si voy a tener que hacerlo, por ejemplo, de alguna otra manera, ¿sí? Entonces va a ser importante también analizar el docente justamente quiénes van a ser su auditorio. Algo también muy importante, la cuestión, el asunto de el diseño del curso, del programa, del taller, seminario, diplomado, como le quieran llamar. Que esto implica que no podemos, sí, bueno, es que yo tengo ganas de compartir mi conocimiento con la humanidad. Voy a grabar videos así, casi, perdón por la expresión, a lo tonto. Así como a hablar de un montón de cosas. Tengo muchas cosas en la cabeza, tengo mucho conocimiento. Y sí, efectivamente sí lo tengo, pero me falta cómo seleccionar temáticas. Habrá temáticas que a lo mejor no requieren mucho esfuerzo, o no demandan mucho esfuerzo porque son temas bastante amables, bastante amigables, justamente para poder impartirse a través de un contenido virtual. Pero habrá otros que a lo mejor son un poco más complejos. Y el docente que genera contenido virtual, contenido digital, tiene que ser consciente de esto, ¿sí? Seleccionar las temáticas que voy a abordar en el curso, más aparte también ver el asunto de los objetivos de aprendizaje. Y de la mano con los objetivos van las estrategias. Es decir, me planteo objetivos, un objetivo general, lo desgloso en objetivos específicos, siguiendo pues la metodología de Bloom y también según el contenido que estoy queriendo crear. Para también, una vez que tengo bien delimitados mis propios objetivos, escoger las mejores estrategias de aprendizaje, ¿sí? Habrá temas que por su trascendencia o impacto social, un resumen de una cuartilla que sabemos de antemano que muchos alumnos, cuando un docente les dice que tienen que hacer un resumen, copian y pegan ideas principales o copian y pegan partes del texto y hasta allí. Es más, todavía hay aplicaciones, hay páginas y funcionan, porque un día me metí por curiosidad una de estas. Hay páginas donde se puede resumir un texto. Colocas el archivo, ya sea Word o en PDF, y la máquina, la computadora, pues te digamos, lo resume por ti. Y te edita te saca un vaciado, un abstract justamente de esto, ¿no? O sea, ya ni siquiera cortar y pegar, a veces más quien hace todo es la máquina. Entonces, habrá temas, decía, que sí puedan abordarse con un resumen, pero habrá temáticas que a lo mejor
requieren de mayor compromiso y de mayor participación por parte del alumno. Y pues ahí también va a ser importantísimo justamente tener en consideración este tipo de estrategias de aprendizaje que finalmente voy a seleccionar, ¿sí? Bueno, el desarrollo, pues aquí ya es justamente, ya tengo mis objetivos, o ya tengo mi carta descriptiva, que es el eje central de cualquier intervención psicopedagógica. Tengo mi carta descriptiva, que es para mí mi guía, mi brújula y mi plan de trabajo. Y no me restaría aquí, pues más que justamente ejecutarlo, aplicarlo, los materiales que yo voy a estar creando, empezar su distribución. Es decir, ya sea colocarlos en Classroom, los enlaces, bueno, se hace el video, se sube a YouTube, bueno, en mi caso, así lo hago yo, hago el video, lo subo a YouTube, comparto el enlace en Classroom y así. En ese sentido, o también ocasionalmente, pues hemos trabajado justamente con, ok, de tal libro a tal libro, pues van a hacer esta actividad, esta tarea, y así asado. Eso sería justamente ya la parte de desarrollar, de ejecutar el plan de trabajo, implementando pues justamente, como es que va de la mano con lo que es el desarrollo, es la creación, obtención obtención del medio requerido, presentar la información y pues obviamente a través de que el alumno analice los recursos y las actividades que estoy pues creando. Eso va a ser importante. Si yo creo contenido digital, pues justamente lo tengo que publicar o tengo que hacérselo llegar al alumno. Digo, el alumno no lo va a bajar así del más allá o no sé, de otra dimensión, ¿no? Lo tiene que sacar de algún lado. Yo tengo que decirle dónde lo va a tener que buscar o dónde va a acceder. Ya sea que se lo mande por correo electrónico el enlace, ya sea que le comparta el PDF, ya sea que comparta la hoja de Word o la presentación o el Excel a través de compartir documento por Google documentos o hojas de cálculo, presentaciones, etcétera. Pues ahí está justamente esto. El alumno tiene que saber exactamente dónde voy a poner esa información, ¿sale? Ese sería el análisis que va a hacer él, el alumno, de los recursos y las actividades. Y por último, pues la parte fundamental de todos los procesos de aprendizaje, siempre, independientemente de que sea virtual o híbrida, como lo están manejando ahorita, el famoso live streaming, o presencial, pues siempre va a ser importante la evaluación. Ya nos dedicaremos en sesiones posteriores justamente a hablar un poquito acerca de este asunto de la evaluación. En este caso, la evaluación va a tener que ser justamente con estos 4 requisitos. Primero que nada, que el alumno, fomentar que el alumno se haga su autoevaluación a través de preguntas guías. ¿Qué sé del tema? Hay una metodología que es justamente qué sé, qué sé, qué quiero saber, qué quiero aprender y qué aprendí. No me acuerdo todas las iniciales en idioma porque es un anagrama, es un acrónimo en inglés, no me acuerdo del nombre, pero es una metodología más o menos así, ¿no? Donde el alumno, pues ok, no sé esto, no sé qué son los trastornos de ansiedad. La clase psicopatología de adultos, se ve el tema de ansiedad, se revisa, y lo que yo quiero saber de los trastornos de ansiedad es qué son los síntomas, la dinámica de personalidad que tiene una persona ansiosa, etcétera, etcétera. Ok, accedo al recurso, veo las actividades, los videos, hago la lectura, los trabajos, qué sé yo, y bueno, ahora ya aprendí algo. Ahí el docente, tiene que hacer que el alumno se autoevalúe. ¿Qué tanto sabes tú? Déjate de que me demuestres a mí a través de un burdo examen. Bueno, digo, no porque sean malos, sino porque a lo mejor a veces un examen no es suficiente. Y ya lo sabemos. A lo mejor en una modalidad presencial, pues sí podíamos controlar, así como ver quién está copiando o no. Pero en línea, un examen en línea, pues ahí sí, ok, tú publicas, como docente, publicas tu enlace, tu formulario, o el documento, qué sé yo, la práctica, qué sé yo, y no sabes si la están haciendo en grupo,
si la están haciendo, como no es en tiempo real, no sabes tampoco si tienen abiertas las presentaciones de la materia que tú compartiste. Y bueno, hay formas a lo mejor de tratar de evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero, pues, obviamente, pues a veces le quitan mucho tiempo tanto al maestro como al alumno, ¿no? Pero bueno, ahí está la autoevaluación. Ahora, hay que recordar que la evaluación, pues, de manera cotidiana, hablamos de evaluación sumativa, que es la suma de todos los puntajes que va a tener justamente el alumno cuando acabe el curso, el taller, el diplomado, el seminario, qué sé yo. ¿Sí? La evaluación sumativa. Sumamos todos los puntajes y eso lo transformamos en calificación. Pero también es importante la evaluación formativa, es decir, la que estamos dando de manera habitual al momento de estar interactuando con el alumno. Por eso la importancia de que, ok, bueno, la sincronía, perdón, que se pueda tener en una modalidad online, ¿sí? Una modalidad híbrida. Tengo a lo mejor a los alumnos presenciales y tengo a otro porcentaje de alumnos en virtual, en la computadora, y bueno, pues obviamente tengo que estar al pendiente. Yo como docente, ok, a ver, los de aquí, ¿entendieron? No, pues que sí. A ver, fulanito, tú explícame eso, ¿no? Pues así, asado, ¿no? Y a ver, en el más allá, como a veces lo digo yo, a ver, en el más allá, ¿quién entendió? Preguntas, dudas. No, pues no, profe. O a veces lo típico, aún así, lo típico, ¿no? Preguntas. Nada, ¿sí? En silencio. Yo asumo, tal vez erróneamente, que entendieron. Y digo tal vez erróneamente porque a lo mejor no entendieron, pero si no me dicen que no entendieron, no soy adivino. Y ese es algo obvio, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es importante también la evaluación formativa. Y algo muy importante, toda evaluación tiene que ser compartida para justamente surtir efecto. ¿Ok? ¿Sabes qué? Te puse en el seminario, te puse en el diplomado, te puse en la materia, en el cuatrimestre, en el parcial, te puse 7. ¿Por qué, maestra? Es que sí entregué todos mis trabajos, es que pues estuve en la mayoría de las clases, bla, bla, bla. Ok, sí, hijo, pero de repente no participabas, preguntaba directamente y nunca contestaste. Los trabajos que mandabas, pues ya me di cuenta que es copy-paste, ¿no? Copiar y pegar. ¿Sí? Por eso va a ser importante, sobre todo en ambientes virtuales, no perder esta costumbre de evaluar. ¿Sí? Bueno, pues con esto terminamos esta temática de los ambientes virtuales de aprendizaje. Espero que haya sido de su interés, de su agrado. Igual, cualquier pregunta, comentario, aportación, con mucho gusto la recibo. Críticas también, ¿por qué no? También es importante esto. Y bueno, no quiero terminar la sesión sin antes agradecer pues todo este año que hemos estado trabajando, pues desear un muy feliz y muy próspero año nuevo, ¿sí? Ya estamos pues a un día y pasadito de entrar al año 2022. Este año ha sido pues un año, como decía al principio, un año difícil en muchos aspectos, entre que si regresar o no regresar a la presencialidad en el campo educativo, de repente pues acoplarnos justamente a los cambios que empiezan a operarse dentro del sistema educativo, ya sea la modalidad online o la modalidad presencial o la modalidad híbrida o mixta, la live streaming, etcétera. Entonces, pues finalmente este nuevo año tendría que ser mucho mejor que el anterior. Hay que tratar de que sea mucho mejor que el anterior. Como decía también la semana pasada en el video anterior, pues dar gracias por al Ser Supremo, cualquiera que sea tu concepción de él y cualquiera que sea tu confesión religiosa. Agradecer al Ser Supremo que justamente pues tienes vida, ¿no? Cuando a lo mejor muchas familias lamentablemente perdieron a algún miembro o miembros incluso de su propia familia, que sucumbieron pues justamente ante esta situación de coronavirus, ¿sí? También exhortar pues a que recordemos que esto no ha acabado, que esto sigue presente y que tenemos que tratar de pues protegernos y proteger a los seres que nos aman
a los seres que amamos, ¿sí? Habría que ser consciente de esto. Lamentablemente ahorita, pues justamente por la situación de la época decembrina, de las compras de a veces de pánico, pues de repente el centro parece hervidero de hormigas, ¿sí? Está lleno, las tiendas están llenos, los mercados están llenos, desde hoy hasta mañana con más razón, ¿no? Y digo, lo que es el sábado y el domingo van a estar completamente desiertos, pero pues por lo menos sí tener en consideración pues esta situación de que tenemos que seguir cuidándonos y protegiéndonos. Pues no me resta, pues ya finalmente para terminar así, quien muchas se despide tiene pocas ganas de irse, no sin antes decir pues que haya sido una feliz Navidad y que sea un muy próspero, un bendecido año 2022 para ustedes y para todas sus familias. Por mi parte, Francisco Manuel Barrios Jiménez, servidor y amigo, es todo y nos vemos ahora sí literalmente el año que entra. Hasta luego y que disfruten merecidamente pues de esta fiesta, de esta reunión familiar.